Amigas y amigos, el estudio de nuestra historia constitucional es esencial para comprender el México de hoy. Imaginen un edificio, sus cimientos, sus pilares, son las leyes que nos rigen. Para entender cómo vivimos, cómo nos gobernamos, debemos mirar a nuestro pasado, a esas primeras piedras que sentaron las bases de la nación mexicana. Desde la independencia, México ha luchado por consolidar su democracia, y en esta búsqueda, las constituciones han sido faros que han iluminado el camino. Cada constitución refleja no solo el contexto histórico de su creación, sino también las aspiraciones y luchas del pueblo mexicano. Nuestra historia constitucional comienza antes de ser nación. En 1808, con España bajo el yugo de Napoleón, se promulga la Constitución de Bayona. Aunque impuesta, esta Carta Magna introduce ideas revolucionarias para la época, soberanía nacional y división de poderes. En México, la invasión napoleónica a España desató una crisis política que encendió la mecha de la independencia. Las ideas liberales, que llegaban de Europa y Estados Unidos, inspiraron a los criollos a cuestionar el orden colonial y a luchar por un gobierno propio. En 1812, con España luchando por su propia libertad, se promulga la Constitución de Cádiz. Esta constitución, liberal y progresista, reconocía a México como parte integral de la monarquía española, pero con derecho a representación y autonomía. La Constitución de Cádiz tuvo un impacto profundo en México. Por primera vez, se hablaba de igualdad entre españoles y americanos, de libertad de imprenta y de la elección popular de representantes. Estas ideas alimentaron el fuego independentista que ya ardía en el corazón de México. En 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla lanza el Grito de Dolores, dando inicio a la Guerra de Independencia. Le seguiría José María Morelos y Pavón, quien en 1814, en el Congreso de Chilpancingo, promulga la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán, primer documento legal que declara la independencia de México, establecía la soberanía popular, la división de poderes y la abolición de la esclavitud. Si bien no logró consolidarse por la situación bélica, sentó un precedente fundamental para el futuro del país. En 1821, Agustín de Iturbide, antiguo realista, se une a Vicente Guerrero, líder insurgente, para consumar la independencia. Con el Plan de Iguala y el Ejército Trigarante, se sella la independencia de México. El Plan de Iguala, base para la independencia, establecía una monarquía constitucional como forma de gobierno, con la religión católica como única y la unión de todos los mexicanos, sin distinción de origen. En 1822, Agustín de Iturbide es coronado emperador de México. Sin embargo, su gobierno despierta recelos y oposición. En 1823, se proclama la República y se convoca a un Congreso Constituyente. En 1824 se promulga la primera Constitución de la República Mexicana. Esta Carta Magna de corte federalista establecía la división de poderes, la libertad de expresión y la religión católica como oficial. En 1847, el Acta de Reformas introduce cambios significativos, fortaleciendo el federalismo y los derechos individuales. La Constitución de 1824 no trajo la paz a México. El país se vio envuelto en una lucha entre federalistas, que defendían la autonomía de los estados, y centralistas, que abogaban por un gobierno central fuerte. Esta pugna ideológica, que se expresó en levantamientos y guerras civiles, marcó las primeras décadas de la vida independiente de México. El país oscilaba entre gobiernos liberales y conservadores, cada uno con su propia visión del futuro. En 1836, las 7 leyes constitucionales intentaron centralizar el poder, pero solo intensificaron el conflicto. Santa Anna, una figura clave, jugó un papel crucial en estos eventos. Entre la espada y la cruz, conservadores y liberales. Durante el siglo XIX, México vivió una constante lucha entre conservadores, defensores del orden tradicional y la Iglesia, y liberales, impulsores de la separación Iglesia-Estado y la modernización del país. Esta lucha ideológica se tradujo en reformas radicales, como la Constitución de 1857, de corte liberal, que establecía la libertad de culto,
la nacionalización de los bienes del clero y la educación laica. Las reformas liberales desataron la Guerra de Reforma, un conflicto armado entre liberales y conservadores. En 1862, con el país devastado por la Guerra de Reforma, Francia invade México. Los conservadores, con el apoyo de Napoleón III, imponen a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Benito Juárez, presidente legítimo, encabeza la resistencia contra la intervención francesa. Tras años de lucha, en 1867, el imperio de Maximiliano es derrocado y se restaura la República. El Porfiriato, modernización a la sombra de la dictadura. Tras la muerte de Juárez, asume la presidencia Porfirio Díaz, quien gobernará el país durante más de 3 décadas. El Porfiriato, como se conoce a este periodo, se caracterizó por la paz, la modernización y el progreso económico. Sin embargo, el régimen de Díaz también estuvo marcado por la desigualdad social, la represión política y la falta de libertades. El descontento popular sentó las bases para la Revolución Mexicana. La Revolución y el nacimiento de la Constitución del 17. En 1910, estalla la Revolución Mexicana, un movimiento popular que buscaba justicia social y democracia. Francisco I. Mineiro Madero, con su lema sufragio efectivo, no reelección, fue una figura clave que inspiró el levantamiento contra el régimen de Porfirio Díaz. Líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa jugaron roles cruciales en la lucha revolucionaria, defendiendo los derechos de los campesinos y los trabajadores. Venustiano Carranza y el ejército constitucionalista también fueron fundamentales en la creación de la nueva Constitución. Tras años de lucha, en 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que rige al país hasta hoy. La Constitución de 1917, resultado de la lucha revolucionaria, incluyó derechos sociales como la educación laica y gratuita, la jornada laboral de 8 horas y el reparto agrario. Esta Carta Magna, considerada una de las más avanzadas de su época, sentó las bases para la construcción de un México más justo e igualitario.